Bueno, un saludo cordial a todos mis estudiantes de la asignatura de contratación estatal. En el día de hoy seguimos con el estudio de nuestro cronograma. En sesión anterior estuvimos hablando acerca del contrato estatal. Definimos entonces lo que es contrato estatal. Hablamos también de la definición de entidades, de servidores públicos. Hablamos de algunos contratos que vienen expresamente regulados en la Ley 80 de 1993, como es el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicio, el contrato de concesión, el contrato de fiducia pública. También hablamos un poco acerca de la capacidad para contratar y finalmente hablamos de la capacidad para contratar que el legislador le atribuye a los consorcios y a las uniones temporales. Definimos lo que son uniones temporales y lo que son los consorcios, establecimos sus características principales y además establecimos sus diferencias. En ese orden de ideas, entonces, en la sesión correspondiente al día de hoy, abordaremos el tema de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. También hablaremos de la competencia para dirigir el proceso de contratación para contratar. Y si el tiempo nos permite, también hablaremos de las cláusulas excepcionales o potestades excepcionales o exorbitantes con que cuenta la administración pública para alcanzar el fin u objeto del contrato. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos nosotros que el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 nos señala claramente el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación pública. Nos dice así entonces el artículo 8 que son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con entidades estatales. Número 1, las personas que se hayan inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. Entonces, fíjense que aquí las personas, nos dice la ley que son inhábiles para contratar las personas inhabilitadas por la Constitución y las leyes. Y nos habla de personas sin distinguir entre personas naturales y jurídicas, por lo tanto, tenemos que entender que el concepto persona abarca tanto a personas naturales como a personas, a personas jurídicas. Habíamos dicho en clase anterior que la ley ordinaria, entiéndase la ley civil, señala que son inhábiles para contratar para obligarse a sí mismo los menores impúberes. Eso viene señalado en el artículo 1504 del Código Civil. Ese artículo 1504 del Código Civil sufrió una reforma en el año 2019, reforma que introdujo la ley 1996 del año 2019. En ese sentido, esa reforma que introdujo la ley 1996 de 2019 señaló que en Colombia solamente vienen a ser incapaces los menores, siendo incapaces absolutos los menores impúberes e incapaces, relativo los menores púberes. Anteriormente en Colombia también eran incapaces las personas disipadoras, los enajenados mentalmente, los sordomudos que no podían darse a entender. No obstante, como ya hemos precisado, con la modificación que introdujo la ley 1996-2019 en su artículo 54 al artículo 1504 del Código Civil, solamente hoy
son inhábiles para contratar los menores, siendo, repito, los menores impúberes, inhábiles absolutos y los menores púberes, inhábiles relativos. Entonces, en principio, cuando hablamos de inhabilidades para contratar en materia de contratación pública, nosotros debemos señalar lo que ya hemos señalado. Las leyes ordinarias, artículo 1504, como nosotros entendemos, la capacidad es un requisito de validez del contrato. Así lo podemos ver también en el artículo 44 de la ley 80 de 1993. Entonces, por otro lado, también, asimismo, perdón, nos dice esta norma, artículo 8 que estamos leyendo, las personas que son inhábiles para contratar, las personas que se hayan inhabilitadas para contratar por la Constitución y la ley. Ya vimos lo que dice el artículo 1504 del Código Civil, pero también la Constitución Política en su artículo 147 nos señala que los servidores públicos no podrán contratar con el Estado ni directamente ni por interpuesta persona, salvo las excepciones contenidas en el artículo 10 de la ley 80. El artículo 10 de la ley 80 de 1993 nos señala cuáles son las excepciones a régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Entonces nos dice, no quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios de las entidades a que se refiere el presente estatuto, ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes lo soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de la Junta o Consejo Directivo en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política. Así entonces tenemos que se exceptúan de ese régimen de inhabilidades e incompatibilidades los funcionarios públicos cuando contraten con el Estado en cumplimiento de un deber legal. ¿Cómo así? Es decir, cuando lo hagan en representación de una entidad pública. Cuando el funcionario público ostente la calidad de representante legal de dicha entidad y deba celebrar un contrato con otra entidad pública en cumplimiento de un deber legal, ello es entonces una excepción. Ha dicho el Consejo de Estado en su jurisprudencia que en estos casos los funcionarios públicos que fungen como representantes legales de entidades lo hacen en representación del interés general y luego entonces, y en cumplimiento de un deber legal, bueno, entonces eso se enmarca dentro de las excepciones planteadas en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993. El segundo evento donde se marca una excepción al régimen de inhabilidades e incompatibilidades es cuando se trate, cuando un servidor público o una persona inhabilitada contrate bienes y servicios que se ofrezcan en condiciones comunes. Me explico. Es decir, el servidor público puede contratar aquellos servicios o bienes que se ofrezcan en condiciones comunes. ¿Cuáles son los servicios o bienes que se ofrecen en condiciones comunes? Obviamente, cuando una empresa que presta el servicio, cualquier servicio, ya sea telefonía, sea suministro de energía, sea suministro de agua potable, sea suministro de gas natural, sea una entidad pública y para el caso, la persona que va a solicitar la prestación del servicio debe celebrar un contrato, obviamente bajo esas condiciones el servidor público puede celebrar el contrato independientemente de que la prestadora del servicio, la entidad prestadora del servicio sea una empresa estatal, porque son bienes y servicios que se ofrecen en condiciones comunes.
Número 6 dice cuando sea representante legal de una persona jurídica sin ánimo de lucro. Ello no merita mayor explicación. Cuando el funcionario público funja como representante legal de una persona jurídica sin ánimo de lucro. Y en los casos de que se traten de operaciones en desarrollo del artículo 60 de la Constitución Política. Las operaciones del artículo 60 de la Constitución Política son las llamadas empresas, operaciones de empresas abiertas. Esas empresas abiertas o sociedades anónimas abiertas tienen unas características especiales. Vamos a precisar aquí un momento este concepto. Artículo 60 de la Constitución Política. Sí, en efecto, el artículo 60 de la Constitución Política señala, el Estado promoverá de acuerdo con la ley el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores a las organizaciones solidarias y de trabajadores. Bueno, en este caso, el evento señalado en el artículo 60 de la Constitución Política hace mención a los eventos en que la empresa, el Estado ponga en venta las acciones que tenga en una empresa de orden estatal. En este sentido, se les dará prioridad a los trabajadores, incluyendo si existen algunos funcionarios que laboran para esa empresa, podrán suscribir los contratos de compraventa de acciones para poder democratizar la empresa. En ese sentido, esa viene a ser también una excepción válida al régimen de inhabilidades y excepciones que cobija a los servidores públicos. Ya las comunes y ordinarias, las que hacen parte de las personas naturales comunes y ordinarias, ya sabemos que vienen consagradas en el artículo 1504 del Código Civil. En cuanto a las personas jurídicas, nosotros debemos entender que las personas jurídicas están regidas por un principio de especialidad. ¿Y en qué consiste ese principio de especialidad? Ese principio de especialidad consiste en el hecho de que una persona jurídica solamente tiene capacidad para contratar aquellas actividades expresamente contenidas en su objeto social. De tal manera que si dentro del objeto social de una persona jurídica no se consagran determinadas actividades, se entiende que esa persona jurídica no tiene capacidad para contratar tales actividades. Vamos a verlo, estoy tratando aquí de ubicar el artículo pertinente en el Código de Comercio, si mal no recuerdo, es el artículo 103. No. Ya lo digo, eso es importante. El artículo 99, si mal no recuerdo. Sí, artículo 99 del Código de Comercio nos dice de manera expresa lo siguiente. La capacidad de la sociedad la capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo
y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencional derivados de la existencia o actividad de la sociedad. Entonces, fíjense cómo el artículo 99 del Código de Comercio, en tratándose de sociedades, entiéndase persona jurídica, limita la capacidad de la sociedad a el desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Ello entonces indica que en tratándose de capacidad de personas jurídicas, esa capacidad se rige por un principio de especialidad. Y les decía que ese principio de especialidad consiste en que solamente tiene capacidad para contratar, la persona jurídica solamente tiene capacidad para contratar aquellas actividades que estén expresamente contenidas en su objeto social. Luego, entonces, si una empresa en su objeto social tiene definidas actividades encaminadas a la prestación de servicios en salud, no podría contratar prestación de servicios educativos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese tipo de servicios o esas actividades de prestación de servicio educativo no están contenidas en su objeto social. ¿Ok? Entonces volvamos al artículo número 8 y vamos viendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Sigue diciendo la norma entonces ahí que en tratándose de régimen de inhabilidades e incompatibilidades también son inhábiles para contratar quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. O sea, aquellas personas que estando inhabilitados por las leyes comunes y por la Constitución hayan celebrado contratos o hayan participado en procesos de contratación. Número C, quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. La caducidad es una sanción que es una potestad sancionatoria que tiene el Estado y que viene a constituirse la sanción más severa que se le puede imponer a un contratista. También la podemos considerar como una potestad excepcional o exorbitante que la ley le atribuye a la entidad contratante. No vamos a ahondar ahora mismo en este tema de la caducidad porque ya la explicaremos a detalle cuando miremos las potestades excepcionales al derecho común o esos exorbitantes que el legislador le ha conferido a las entidades contratantes. Sigue diciendo la norma que también están inhabilitados para contratar con el Estado, quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. Perdón, era el D. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Eso no requiere mayor explicación. Número E, quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. Esta es una inhabilidad que se genera por el hecho de que una persona haya participado en un proceso de selección y luego de que ha sido seleccionada su propuesta y se le ha adjudicado el contrato, la persona sin causa alguna se abstiene de suscribir o de firmar el contrato estatal adjudicado. Entonces, ello da lugar a una inhabilidad. Esta inhabilidad se extiende por un término de 5 años, esta inhabilidad concretamente. Fíjese que aquí entonces dice que también están inhabilitados para contratar los servidores públicos, como habíamos dicho que ya así lo señala el artículo 147 de la Constitución Política. También están inhabilitados para contratar quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segunda afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuestas para una misma licitación o concurso.
Esta inhabilidad se da para evitar las manipulaciones del proceso de contratación a efectos de que varias personas de un mismo, con una misma intención o de un mismo vínculo familiar o de afinidad traten de manipular el concurso presentando varias propuestas. Entonces, esa inhabilidad se da en razón de ello. Número H dice las sociedades distintas a las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segunda afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso. Entonces, fíjese que la inhabilidad consagrada en el literal G tiene que ver con personas naturales, en tanto que eh, la inhabilidad consagrada en el literal H tiene que ver con personas jurídicas. Y exceptúa aquí entonces las sociedades anónimas abiertas. Pero ¿cuáles son las sociedades anónimas abiertas? Las sociedades anónimas abiertas vienen reglamentadas o reguladas por el decreto 679 de 1994, concretamente en su artículo número 5. Se consideran sociedades abiertas aquellas sociedades que tengan más de 300 accionistas, que ningún, número uno, esa es la primera. Número dos, que ningún accionista posea más del 30% de las acciones en circulación. Acciones en circulación son aquellas acciones que se encuentran en comercio que han sido liberadas, que efectivamente han sido pagadas por los accionistas y se encuentran en el comercio dentro del giro ordinario de circulación. Y número tres, que sus acciones estén inscritas en la bolsa de valores. Entonces, para que una sociedad anónima se considere como una sociedad abierta, debe cumplir con esos tres requisitos. Repito, que tenga más de 300 accionistas. Número dos, que ningún accionista posea más del 30% de las acciones en circulación. Y número tres, que sus acciones estén inscritas en la bolsa de valores. Entonces, allí tenemos el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el literal que dice los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad de dicha declaratoria. Como habíamos dicho, la caducidad es una potestad excepcional que el legislador le otorga a la entidad contratante a efectos de alcanzar o cumplir con los fines del contrato. Sin embargo, la caducidad, como les decía también, viene a ser una sanción y es la sanción más drástica que se le puede imponer a un contratista. Cuando la sanción se impone sobre una persona jurídica, entiéndase una sociedad o una corporación o una ONG, como lo quieran llamar, sea una sociedad de carácter comercial o sea una sociedad de carácter civil, indistintamente cuando se interpone sobre una sociedad, esa inhabilidad se extiende a las otras sociedades a las otras sociedades de las cuales los socios de la sociedad sancionada hagan parte. Me explico. Si Pedro, Juan y Luis hacen parte de una sociedad denominada Constructora Los Alpes y esa sociedad es sancionada con la sanción de caducidad del contrato, pero a la vez Pedro es socio de otra sociedad y Juan es socio de otra sociedad y Luis es socio de otra sociedad, también quedan inhabilitadas todas aquellas sociedades en las cuales ellos sean socios. Así aplica esta inhabilidad. La inhabilidad se extiende a todas las demás sociedades de las cuales ellos sean socios. ¿Por qué? Porque la idea o el objeto de esta inhabilidad es que el contratista sancionado no pueda eludir la sanción constituyendo nuevas sociedades para así contratar con el Estado. No, sino que no podrá contratar con el Estado ninguna sociedad de la cual el contratista sancionado sea parte.
Bueno, aquí esta norma nos trae otras personas que son inhábiles. Dice, tampoco podrán participar en licitaciones o concursos, literal, a quienes fueron miembros de junta, consejo directivo, servidores públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor, ejecutivo y se extiende por un término de un año. Este término se modificó y actualmente se extiende a un término de 2 años. Entonces, quienes fueron miembros de la Junta o Consejo Directivo, servidores públicos de la entidad contratante, pero además también quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, no sea eh, por a través de una vinculación legal y reglamentaria o eh, vinculación laboral, esa inhabilidad actualmente, aquí toca actualizar, se extiende a un término de 2 años, no de un año. Entonces, esas personas también están inhabilitadas para contratar. Pero ojo, esta inhabilidad se extiende a que hayan laborado o sido miembro o desempeñado funciones en los niveles directivos de la entidad contratante. Es decir, la inhabilidad es respecto de la entidad contratante, es decir, que ellos hayan prestado sus servicios o desempeñado funciones en esa entidad, no frente a otras entidades donde no hayan tenido ninguna vinculación. Las personas que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil con los servidores públicos, los niveles directivos, asesores ejecutivos, con los miembros de la Junta, del Consejo Directivo o con las personas que ejercen el control interno fiscal de la entidad contratante. Entonces, aquellas personas que tengan vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil con cualquier persona que ocupe cargos directivos, asesores, ejecutivos y los mencionados ahí en la entidad contratante está inhabilitada. Ello en virtud del principio de selección objetiva. Si uno de los proponentes tiene algún vínculo consanguíneo o de afinidad o civil con alguna de las personas que está en el nivel asesor directivo, es posible que eh, eso se preste para que de alguna manera esa persona pueda intervenir en favor de su proponente, el proponente cercano. Bueno, en sí tenemos varias más de las inhabilidades, pero ya ustedes podrán leerlas a detalle y podrán investigar respecto de ellas. El artículo 9 nos habla de las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. ¿Qué son las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes? Son aquellas que, como su nombre lo indica, sobrevienen dentro de sobrevienen o se presentan durante la ejecución, durante la ejecución del proceso de selección del contratista. Ello quiere decir que cuando el contratista se presentó o cuando el contratista se le adjudicó el contrato, no existía tal inhabilidad. Y para esto voy a corregir algo. La inhabilidad sobreviniente es aquella que se presenta cuando ya se le ha adjudicado al contrato y está en etapa de ejecución. Yo había dicho cuando está en etapa de selección del contratista. No, la inhabilidad sobreviniente es la que se presenta cuando ya se ha adjudicado el contrato y se está en etapa de ejecución. Entonces, es posible, es posible que a un contratista se le haya adjudicado un contrato y que comience la ejecución del contrato y le sobrevenga una inhabilidad porque en otro contrato que estaba ejecutando el contratista le fue declarada la caducidad del contrato. Esa inhabilidad se extiende hacia el otro contrato que está ejecutando y
eso ahí en ese momento se configura una inhabilidad sobreviniente. Ello quiere decir que no puede seguir ejecutando el contrato teniendo en cuenta que le fue declarada la caducidad en otro contrato y eso le inhabilita para contratar con el Estado. Entonces ahí se genera una inhabilidad sobreviniente. En ese caso, mire lo que dice el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. Dice, si llegara a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita a la entidad contratante. Y si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución. Entonces, fíjese que la inhabilidad sobreviniente eh, se puede dar dentro de la ejecución del contrato, pero también se puede dar dentro del proceso de selección. Y cuando se da dentro del proceso de selección, se entiende que el contratista o el proponente renuncia a la propuesta. Ahora bien, si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente se presenta al momento de adjudicar el contrato o al momento de que se adjudica el contrato, la entidad contratante está en la facultad de revocar ese acto administrativo de adjudicación. Entonces, hay tres momentos. Número uno, cuando la inhabilidad sobreviniente se presenta dentro del proceso de selección del contratista. En este caso, entonces se entiende que el contratista ha renunciado a su propuesta. Dos, cuando la inhabilidad sobreviniente se da al momento de adjudicar el contrato, en este caso la entidad contratante debe revocar el acto administrativo de manera directa el acto administrativo de adjudicación del contrato. Y número tres, cuando se ha adjudicado el contrato y está en etapa de ejecución. En ese caso, el contratista, previa autorización de la entidad contratante, deberá ceder el contrato a otra persona. Y si ello no es posible, entonces debe renunciar a su ejecución. El artículo número 10 de las excepciones a la inhabilidad ya lo hemos estudiado. Pasemos entonces al artículo número 11 de la Ley 80 de 1993, que nos señala la competencia para dirigir licitaciones. La competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales. Fíjese que ya el artículo 11 nos habla de la competencia. Veníamos hablando de la capacidad y habíamos dicho en sesión anterior que la capacidad se predica de los particulares. La capacidad es un concepto propio del derecho privado y entendemos por capacidad la actitud que tiene una persona para comprometerse u obligarse por sí mismo sin menester de un tercero o de un representante, de un albacea, de un curador, etc. En tanto que la competencia es un concepto propio del derecho público. Pero en sí la competencia viene a ser lo que la competencia viene a ser al derecho público lo que la capacidad es al derecho privado, siendo que la competencia no es más que la atribución legal que la ley pone en cabeza de una persona o de un empleo, de tal suerte que la competencia determina lo que un funcionario puede hacer. Entonces, en ese orden de ideas, la competencia desde un mero carácter objetivo consiste en la potestad que la ley le atribuye a la entidad estatal para celebrar contratos. Desde su carácter subjetivo, la competencia se refiere a la habilitación atribuida por la ley al funcionario para representar la voluntad pública. Es necesario que tengamos claro que la competencia se predica de
funcionarios o entidades públicas. Y la capacidad se predica de los particulares que colaboran con el Estado en la consecución de su fin. La competencia se determina de manera positiva y la capacidad se determina de manera negativa. ¿Cómo así? Sí, según el artículo 6 de la Constitución Política, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que les esté expresamente determinado por la Constitución, las leyes y los estatutos del cargo. Entonces, fíjense cómo la competencia se determina de manera positiva. Solo pueden hacer aquello que les esté autorizado expresamente por la Constitución, las leyes y los estatutos del cargo o del empleo. En tanto que la capacidad se determina de manera negativa. ¿Cómo así de manera negativa? Sí, el artículo número 6 de la Constitución Política también nos señala que los particulares no solo están sometidos a la Constitución y a la ley, sino que además pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido. Entonces la capacidad viene determinada en forma negativa en cuanto que los particulares tienen facultad o capacidad para realizar cualquier negocio jurídico o cualquier actividad que no les esté expresamente prohibida por la Constitución y las leyes. En ese orden de ideas, uno de los principios fundamentales del derecho privado es la libre voluntad de las partes o la autonomía de la voluntad de las partes, cuyo principio radica en que en materia de derecho privado las partes pueden celebrar cualquier negocio jurídico siempre y cuando no esté prohibido por la ley y que no verse sobre un objeto o causa ilícita. Bueno, entonces así el numeral segundo, el artículo 11 nos viene diciendo en su numeral primero, dice, la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad según el caso. Entonces, la competencia, ojo, para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y concursos, es decir, para ordenar y dirigir el proceso de contratación, está en cabeza del representante legal de la entidad. ¿Quiénes son representantes legales de las entidades? Fíjense, a nivel de la nación, tiene competencia el presidente de la República. De las entidades, los ministros del despacho, los directores de departamento administrativo, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el presidente del Senado de la República, el presidente de la Cámara de Representantes, los presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Legislatura y sus consejos seccionales, el fiscal general de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil, son representantes legales de estas entidades y en consecuencia tienen capacidad para ordenar y para dirigir el proceso de contratación. A nivel territorial, entiéndase entidades territoriales, ¿quiénes tienen facultad? Los gobernadores en los respectivos departamentos, los alcaldes en los municipios y en los distritos, ¿verdad? Pero también los contralores departamentales, los contralores distritales y municipales, los representantes legales de las regiones, provincias, áreas metropolitanas, los territorios indígenas y todos los señalados ahí en el literal B tienen capacidad, tienen competencia para ordenar y dirigir el proceso de contratación. También tienen competencia para ordenar y dirigir el proceso de contratación los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles. Entonces, fíjese que la competencia para contratar viene dada al representante legal de la entidad.
En este sentido, el artículo 211 de la Constitución Política nos dice que la ley señalará las funciones que el presidente de la República podrá delegar en los ministros. Y eso tiene que ver con el artículo 12 de la ley 80 de 1993 que vamos a leer aquí. Dice delegación para contratar. Dice, los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. Entonces, fíjense que aquí la delegación, la norma señala que el representante legal puede delegar la facultad de la celebración de los contratos, de la celebración de los contratos. Esto es muy importante porque habíamos visto que según el artículo 209 de la Constitución Política que define los principios que rigen la función administrativa o la función pública, habíamos allí explicado que ese artículo 209 define unos principios finalísticos, unos principios, además de los finalísticos, unos principios funcionales y unos principios de armonía administrativa, ¿verdad? Y dentro de esos principios de armonía administrativa encontramos nosotros que allí se enmarca la delegación. La delegación es un principio de armonía administrativa, de desconcentración, es un principio de administración de la función pública que pretende de alguna manera transferir algunas competencias de el órgano, de un órgano o un funcionario superior, de un funcionario a otro de igual o inferior rango jerárquicamente hablando o funcionalmente hablando, ¿verdad? La persona que se desprende de esas competencias vía delegación puede reasumir esas competencias en cualquier momento. Es una característica de la delegación. Otra característica importante de la delegación es que las competencias que se van a delegar tienen que estar autorizadas por la ley. Me explico. La ley debe decir qué competencias se pueden delegar. Entonces, la delegación no se puede hacer sobre, es decir, el funcionario público no puede delegar las competencias que a él le parezcan, sino solamente aquellas que la ley le ha permitido delegar. Entonces, vemos aquí de manera expresa que el artículo 12 permite que el representante legal de una entidad estatal pueda delegar las funciones de celebración de contratos para efectos de eh, desconcentrar la parte administrativa en ese sentido. Imagínense ustedes que el presidente de la República tuviera que estar al frente de todos los procesos de selección y celebrar todos los contratos. No tuviera tiempo para dedicarse a nada más. Por eso es necesario que él pueda delegar y desconcentrar así, pueda delegar esas funciones en los ministros de la respectiva cartera, en los directores de departamentos administrativos, etcétera, etcétera. Para así él liberarse y desconcentrar actividades que le permitan, funciones que le permitan dedicarse a otras actividades. Ahora bien, esa delegación no puede hacerse sobre cualquier persona. La misma norma nos indica a quiénes o sobre quiénes puede recaer dicha delegación de funciones. Dice claramente en los servidores públicos que desempeñen los cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. Entonces, esa delegación debe recaer sobre servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. Entonces, el cargo público en materia de empleo público
el empleo público tiene unos niveles y puede ser del nivel directivo, del nivel ejecutivo, del nivel asistencial, etcétera, etcétera. En este caso, la norma señala de manera expresa que esa delegación puede recaer única y exclusivamente sobre funcionarios que ostenten cargos del nivel directivo o del nivel ejecutivo o sus equivalentes dentro, perdón, de la referida planta de personal. En el caso de la delegación, normalmente quien delega una función se desprende de esas funciones y esas funciones, la responsabilidad de esas funciones quedan en cabeza de la entidad o la persona delegataria o a quien se le han delegado esa función. No obstante, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 señaló que en materia de contratación, en ningún caso los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. Entonces, en materia de contratación estatal, la delegación no exime de responsabilidad, más allá del deber de control y vigilancia que debe ejercer el titular de la competencia sobre dicha delegación. Entonces, fíjese que hay una excepción allí interesante porque el legislador no quiere que el titular de la competencia se desentienda o que de alguna manera utilice la figura de la delegación para exonerarse de responsabilidad en el ámbito contractual. Artículo número 3 ya ha sido objeto de estudio en pasadas sesiones, así que no nos detendremos a mirarlo, el artículo número 13. Pasemos entonces al artículo número 14, que nos habla de las llamadas potestades excepcionales o potestades exorbitantes. Estas potestades excepcionales o exorbitantes no son más que medios con los que cuenta la entidad estatal para el cumplimiento del objeto del contrato. Debemos recordar que cuando la entidad contratante o la autoridad administrativa realiza un proceso de contratación, ese contrato en última lo que busca es satisfacer intereses de carácter general. Y como el interés de carácter general prima sobre el interés particular, el legislador le ha conferido a la entidad estatal unas potestades excepcionales para que a través de ellas procure alcanzar el objeto contenido del contrato. El objeto del contrato no es más que la prestación a la que se obliga el contratante, prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿cierto? En este orden de ideas, según señala el régimen de obligaciones. Entonces, en este orden de ideas, se consideran estas potestades excepcionales porque son unos poderes excepcionales al derecho común. En otras palabras, son unos poderes que le confiere el legislador de manera expresa a la entidad contratante y que nosotros no vemos que los particulares dentro de sus relaciones jurídico-negociales puedan hacer uso de tales poderes. Vamos a leer entonces qué nos dice el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 para ir entonces abordando el estudio de cada una de estas potestades excepcionales o exorbitantes. Dice así entonces el artículo 14.
Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato, dice, número 1, tendrán la Dirección General de la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral segundo de este artículo interpretar los documentos contractuales. Aquí tenemos la primera facultad exorbitante, interpretación unilateral del contrato. Interpretación unilateral del contrato. Dice interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas. Número 2, segunda facultad excepcional o exorbitante, dice introducir modificaciones a lo contratado. La segunda potestad excepcional que le confiere el legislador a la entidad contratante es la conocida potestad de modificación unilateral del contrato. Ya las vamos a explicar con más detalle. Dice, y cuando las condiciones particulares de la prestación así lo decía, terminar unilateralmente el contrato celebrado. Entonces, la tercera potestad excepcional es la determinación unilateral del contrato. Sigue diciendo, en los actos en que se ejercite alguna de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a cada lugar. Bueno, además de esto, también nos dice que se pueden, además de la interpretación unilateral, la modificación unilateral, la terminación unilateral, también son potestades exorbitantes la caducidad del contrato y la cláusula de reversión. Esas 5 son las denominadas potestades excepcionales o exorbitantes. Pero vamos a mirar a detalle lo que dice el artículo 14. Fíjense que el artículo 14 nos señala que la entidad contratante tiene en sus manos la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato. Y claro que eso es así en virtud del principio de responsabilidad. La entidad estatal tiene la responsabilidad de velar porque el contratista cumpla con el objeto del contrato. En ese orden de ideas, la entidad contratante, en esa supervisión o vigilancia del contrato, tiene que implementar todos los arbitrios de ley para que el contratista cumpla con lo convenido en el contrato. Y para ello, el legislador le ha dado unas herramientas legales, como lo son las potestades excepcionales al derecho común. Y son excepcionales, repito, porque no las vemos nosotros en el derecho común o que los particulares puedan hacer uso de ello. Usted nunca podrá o usted nunca verá que en un contrato entre particulares uno de ellos pueda dar por terminado, pueda modificar el contrato unilateralmente. O usted no encontrará que en un contrato entre particulares, uno de los particulares pueda interpretar las cláusulas del contrato de manera unilateral. No, o que de pronto uno pueda imponerle sanciones a su arbitrio a la otra parte. No, eso no se ve entre particulares. Normalmente entre particulares rige la consensualidad y todas las decisiones son consensuadas de tal suerte que no se puede terminar un contrato, modificar un contrato
no se puede modificar un contrato de manera unilateral. Sí se podría en algunos casos terminar unilateralmente el contrato, pero se tendría que alegar en derecho privado lo que nosotros llamamos una justa causa para la terminación del contrato. Entonces, por eso estas potestades se conocen como unas potestades excepcionales al derecho común, porque no son propias del derecho común. Entonces, estas potestades excepcionales que le ha conferido el legislador a la entidad contratista tienen un objeto muy claro, que se cumpla con la ejecución del contrato, que se cumpla con el objeto del contrato. Entonces, ello pretende, uno, evitar la paralización o afectación grave de los servicios públicos a cargo del contratista. Mire que ahí lo dice claramente el artículo 14. Dice, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, entiéndase a cargo del contratista, y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación. Entonces, obviamente lo que se pretende con esto es que no se paralice la prestación del servicio y que la comunidad en general pueda gozar de la prestación de dicho servicio. Bueno, miremos entonces que el numeral segundo de este artículo nos dice en qué contrato se pueden pactar cláusulas excepcionales al derecho común. Porque, ojo, no en todos los contratos estatales se pueden pactar estas cláusulas excepcionales. Y así nos dice el numeral segundo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 lo siguiente. Se pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación, modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto. Entonces aquí dice la ley de manera expresa en cuáles contratos se pueden pactar. Primero, aquellos contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal. Entonces, en todos aquellos contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, deben incluirse las potestades excepcionales al derecho común. ¿Y cuáles son esos contratos que constituyen monopolio estatal? Por ejemplo, el contrato de producción y distribución de licores. Esos son contratos que constituyen monopolio estatal. Los contratos de juegos de azar y de lotería son contratos que constituyen monopolio del Estado. La explotación de petróleo e hidrocarburos y sus derivados. Esos son contratos que constituyen monopolio estatal. Por poner un ejemplo, monopolio estatal quiere decir que su explotación está única y exclusivamente en cabeza del Estado y que el Estado, en virtud de un contrato de concesión, lo puede conceder se puede concesionar, perdón, a particulares. Número 2, ¿en qué otro tipo de contrato? En los contratos de prestación de servicios públicos o en los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado. Entonces ya tenemos, número 1, los contratos que constituyen monopolio, cuyas actividades constituyen monopolio estatal, en los contratos de prestación de servicios públicos, en la explotación y número 3, en la explotación y concesión de bienes del Estado. Número 4, en los contratos de obras. En los contratos de obra. Además dice, en los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.
¿En qué consiste esta cláusula de reversión? Esta cláusula de reversión consiste en que cuando se da un contrato de concesión, por ejemplo, el aeropuerto Rafael Núñez está concesionado a una entidad particular que en el caso del aeropuerto Rafael Núñez, esa entidad o esa empresa se llama SACSA. Ellos son los que operan el aeropuerto Rafael Núñez, porque para conocimiento de ustedes los aeropuertos son bienes de uso público, son bienes de uso público. Entonces, ese bien de uso público está concesionado a un particular que lo opera y lo administra. Entonces, es el encargado de su operación, administración, de mantenerlo, del cuidado, etc. El día que se acabe esa concesión, que termine esa concesión y que no sea renovada, y que el Estado quiera entrar a operar directamente el hospital, SACSA no puede llevarse de el aeropuerto Rafael Núñez ninguno de los elementos o bienes afectados para el funcionamiento, el debido funcionamiento del aeropuerto. Me explico, no puede llevarse las pantallas o los monitores donde se ve el itinerario de vuelo, no puede llevarse los computadores donde está la información para la operación del aeropuerto, no puede llevarse las sillas que ellos compraron para que los usuarios del aeropuerto se sienten, no puede llevarse los aires acondicionados, no puede llevarse los vehículos que adquirió para que transiten a través de, eh, a través de las pistas, no puede llevarse los buses que haya adquirido para transportar personal o los bienes que haya adquirido para el transporte de equipaje una vez aterrice el avión. Ninguno de esos bienes que estén afectados al correcto funcionamiento de la operación del aeropuerto, ellos se pueden llevar en virtud de la cláusula de reversión. Esa cláusula de reversión establece que ellos tendrán que revertir al Estado, en otras palabras, tendrán que dejar y todos esos artículos o bienes que ellos hayan adquirido para prestación de servicio pasan a ser de propiedad del Estado. No se los pueden llevar. En eso consiste la cláusula, la famosa cláusula de reversión. Ahora bien, estas entidades, estas cláusulas desorbitantes, también se podrán pactar en los contratos de suministro y de prestación de servicios. Sin embargo, fíjese que aquí la norma dice podrán. Es decir, que ello es facultativo. En estos contratos de suministro y de prestación de servicios lo pueden hacer, en tanto que en los contratos de actividades que constituyan monopolio del Estado, prestación de servicios públicos, explotación de concesión, en los contratos de concesión y en los contratos de obra, allí las cláusulas excepcionales son obligatorias. Ahora bien, dice la norma que en aquellos casos de estos contratos aquí señalados, donde de manera expresa dentro del clausurando del contrato no se indiquen estas cláusulas excepcionales, se entiende que van implícitas, porque esas son, digamos, algunas cláusulas naturales de este tipo de contrato, Entonces, miremos qué es la interpretación unilateral. Miremos qué es la interpretación unilateral del contrato. Dice así entonces: si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que pueda conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se presente satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal
Si no logra acuerdo, ojo con esto, ojo con esto, si no logra acuerdo, interpretará en actos administrativos debidamente motivados las estipulaciones o cláusulas objeto de diferencia. Le digo ojo con eso porque eh, al momento de aplicar las cláusulas excepcionales al derecho común, se tiene que tener como regla general el hecho de que el uso de estas potestades o poderes excepcionales pueden ejercerse si las partes del contrato no han podido llegar a un acuerdo sobre el tema objeto de controversia. Por eso, en este sentido de interpretación unilateral de las cláusulas o documentos del contrato, nos dice la norma que en caso tal de que no se logre acuerdo, es cuando procede vía acto administrativo debidamente motivado la entidad estatal a interpretar de manera unilateral la cláusula o el documento del contrato. Si no se agota el paso previo de concertación entre las partes, ello quiere decir que las partes se sienten a tratar de concertar cuál es el alcance o cuál es la interpretación o cómo se debe entender determinada cláusula del contrato, se estaría violando el debido proceso y se le estaría cercenando la oportunidad al contratista de que pueda exponer sus argumentos y que pueda en consecuencia ejercer su derecho de defensa. Entonces, primero se tiene que agotar el proceso o la etapa de concertación. Si agotada la etapa de concertación, no hay un acuerdo entre las partes de cómo se debe interpretar una cláusula del contrato, entonces lo hará la entidad contratante mediante un acto administrativo. Ojo, no de cualquier manera, mediante un acto administrativo, y ese acto administrativo debe estar motivado. ¿Qué quiere decir que tiene que estar motivado? Que en las consideraciones del acto administrativo, la entidad estatal tiene que plasmar las razones por las cuales toma la decisión. Y esas razones no pueden ser razones caprichosas o subjetivas. Tienen que ser razones en procura o en aras de garantizar la continua prestación del servicio y garantizar que no se vulnere el interés general. Entonces, para eso se le da ese alcance a esa norma y para eso se interpreta el contrato de manera unilateral para que no se paralice el servicio. Pero, repito, eso tiene que ser mediante un acto administrativo debidamente motivado. Luego hablamos entonces, bueno, antes que se me olvide, el artículo anterior señalaba que contra los actos administrativos que declaren ya sea la modificación, la terminación o la interpretación unilateral de los contratos, o la interpretación unilateral de los contratos, procede el recurso de reposición. Procede el recurso de reposición. Luego sigamos entonces a lo que nos dice el artículo siguiente, que nos habla entonces de la modificación unilateral. La modificación unilateral, si durante la ejecución del contrato y para evitar, ojo, mire cuál es el propósito, si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones al contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo. Fíjese, aquí está la necesidad de introducir una modificación, una variación al contrato y
también está el procedimiento. Dice, previamente las partes no lleguen al acuerdo. Es decir, ello quiere decir que antes de proceder a hacer la modificación unilateral, ha tenido que agotarse la etapa de concertación de las partes y que esa etapa haya fracasado. Es decir, que no hayan llegado a un acuerdo. Entonces, solo cuando esa etapa fracasó es que la entidad puede, mediante acto administrativo también debidamente motivado, modificar el contrato, ya sea suprimiendo o adicionando obras, trabajos, suministros o servicios. Entonces, la modificación puede darse para adicionar el contrato, adicionar trabajo, adicionar bienes, adicionar servicios. Puede darse o para también suprimir. Puede darse entonces que, por ejemplo, en un contrato de obra de pavimentación de una vía se haya señalado que se pavimentarían 2 kilómetros, pero luego se evidenció que era necesario pavimentar medio kilómetro más. En ese sentido, mediante concertación, se puede concertar la adición del contrato en ese sentido, la modificación del contrato en ese sentido. Y si no se llega a la concertación, entonces lo puede hacer la administración de manera unilateral mediante acto administrativo debidamente motivado. Pero ojo, mire lo que sigue diciendo aquí la norma. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un 20% o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar el objeto de el mismo. Fíjese, cuando esa modificación al contrato, ya sea que adicione o que quite algo o suprima algo del contrato y esa supresión o adición altere de alguna manera el valor del contrato en un porcentaje igual o superior al 20% del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la ejecución del contrato. Normalmente esto se da cuando hay una supresión y se le reduce al contratista el valor del contrato un 20% menos. Yo todavía no he conocido un contratista que se enfade porque le suban el valor del contrato o le adicionen y modifiquen el contrato para incrementarle el valor en un 20% más. Todavía no me he encontrado con ese caso. Pero sí hay casos donde se ha disminuido el valor del contrato en menos de un 20% más y allí sí da lugar a que el contratista renunciar a la ejecución del mismo. Si renuncia a la ejecución del mismo, se deberá liquidar el contrato y ello quiere decir que se le pagará al contratista lo que haya ejecutado, y de conformidad a lo que haya avanzado en la obra. Es un derecho que tiene todo contratista. El artículo 17 nos habla de la terminación unilateral del contrato. Nos dice la entidad en acto administrativo debidamente motivado. Fíjense que todas estas potestades las puede usar la entidad contratante, pero tiene que hacerlo mediante acto administrativo debidamente motivado. Dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos. Entonces, la norma nos señala de manera taxativa cuáles son esos eventos donde la entidad puede disponer la terminación unilateral del contrato. Dice, cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. Eso no requiere mayor explicación, eso creo que está claro. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. Ya, eso tampoco creo que requiera mayor explicación. Número 3, por interdicción judicial o de declaración de quiebra del contratista. Eso tampoco requiere mayor explicación. Por cesación de pago, es decir, cuando deja de pagar, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. Claro que esta es importante porque cuando
existe cesación de pago o cuando existe embargo, eso pone en riesgo financiero el contrato porque el contratista se ha insolventado o se ha quedado ilíquido para ejecutar el contrato o la prestación del servicio. Entonces, esa iliquidez económica del contratista puede amenazar la paralización de la prestación del servicio. Entonces, en ese evento, la administración puede entrar a declarar unilateralmente la terminación del contrato. No se fíjese aquí, sin embargo, en los casos que se refieren a los numerales segundo y tercero de este artículo, podrá continuarse con la ejecución con el garante de la obligación, para cuando se firma el contrato se exigen unas garantías al contratista. Dentro de esas garantías estará una garantía de seriedad de la propuesta y una garantía de ejecución del contrato. Si así lo prefiere la entidad garante, que normalmente son entidades aseguradoras, se puede seguir la ejecución del contrato con el garante. Esto, claro, si el garante acepta seguir con la ejecución del contrato. Si no acepta, entonces deberá liquidarse el contrato. Luego, entonces, viene el artículo 18, nos señala la caducidad como una cláusula excepcional y sus efectos. ¿Qué es la caducidad? Dice el artículo 18. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Fíjese que no es cualquier incumplimiento. O sea, es un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. Entonces, no es que se van a agarrar de cualquier incumplimiento, no, es un incumplimiento de obligaciones que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que además evidencie ese incumplimiento que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, evidencia que puede conducir a su paralización. Entonces, si ello es así, la entidad, por medio de un acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentra. Entonces, la caducidad, les decía, que es la sanción más drástica que se puede imponer a un contratista. Pero vamos a ver entonces en qué consiste la caducidad. Vamos a ver en qué consiste la caducidad. Vamos a ver en qué consiste la caducidad. La caducidad es una potestad excepcional de que goza la entidad contratante. Uno, cuando se presente un incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del contratista. Les decía que no puede ser cualquier incumplimiento, tiene que ser un incumplimiento grave. Ese incumplimiento tiene que afectar de manera directa la ejecución del contrato y que tenga la potencialidad de conducir a su paralización. Entonces aquí tiene que hacerse un examen muy riguroso y muy detallado de el incumplimiento por parte del contratista. Esa caducidad se tiene que decretar mediante acto administrativo debidamente motivado. En ese acto administrativo, en su motivación, se tiene que expresar las razones por las cuales se declara la caducidad del contrato. Es decir, tiene que argumentarse y explicarse en qué manera el incumplimiento en las obligaciones por parte del contratista o en cabeza del contratista afectan de manera directa, cómo ese incumplimiento afecta de manera directa la ejecución del contrato. Además,
cómo eso puede conducir a la paralización de la prestación del servicio y cómo incide eso de manera directa en el contrato de cumplimiento. Y además tiene que motivar por qué ese incumplimiento se considera grave. Todo eso tiene que estar bien argumentado dentro de las razones expuestas dentro del acto administrativo que declara la caducidad. Esa caducidad puede declararse en cualquier momento durante el plazo de ejecución contractual. Fíjense que es una potestad que se da dentro de la etapa de ejecución del contrato. La caducidad no aplica en etapa postcontractual ni precontractual. La caducidad aplica, así como las potestades solicitantes aplican en la etapa de ejecución del contrato. Esa caducidad es declarada por la entidad contratante mediante acto administrativo debidamente motivado. Al ser un proceso, al ser la caducidad una sanción, debe respetar el debido proceso y debe respetar el derecho de defensa y contradicción que tiene el contratista. Luego, entonces, la sanción de caducidad no se puede interponer sin brindarle previamente la oportunidad al contratista de que se defienda de las acusaciones o de los hechos presentados por parte de la entidad contratante. Si no se le da la oportunidad, se viola el derecho al debido proceso. La principal consecuencia de la declaratoria de caducidad de un contrato es su terminación y liquidación de manera inmediata en el estado en que se encuentre, sin lugar a reconocimiento de indemnización alguna. Esto es muy importante porque a diferencia de la terminación unilateral del contrato, cuando se da la terminación unilateral del contrato, se liquida el contrato y hay lugar a que se le reconozca al contratista los pagos hasta el monto de la ejecución de la obra que se haya llevado en el momento. Cuando hablamos de caducidad, se ordena la liquidación del contrato sin lugar a indemnización alguna al contratista. Es decir, el contratista no tiene derecho a que se le reconozca nada, a que se le pague absolutamente nada. Por eso decíamos que esta sanción es la más drástica para el contratista. O sea, el contratista pierde todo lo que ha invertido. Además de eso, la entidad contratante puede ejecutar las garantías de cumplimiento del contrato y además imponer al contratista sanciones de naturaleza económica por incumplimiento. Además de que le liquida el contrato, no lo indemniza, le puede poner sanciones económicas. Puede además ejecutar o hacer efectivas las garantías de cumplimiento, es decir, las pólizas de garantía. Y puede tomar posesión, la entidad contratante puede tomar posesión inmediatamente de la obra y continuar ejecutando el contrato, ya sea a través del garante o a través de otro contratista. Y lo más grave de esto es que el contratista a quien se le declare la caducidad quedará inhabilitado para contratar con el Estado durante 5 años. Durante 5 años. Ya les había dicho que no pueden contratar con el Estado ninguna de esas personas, ni tampoco las sociedades de las cuales ellos hagan parte. Entonces, sin duda alguna, la caducidad es una sanción bastante drástica para el contratista en este sentido. El artículo 19 nos señala la cláusula de reversión, que ya se las he explicado y que es una cláusula que se estipula en los contratos de explotación o concesión de bienes del Estado. Y ya he explicado en qué consiste esta cláusula y al igual que todas las demás, es una cláusula excepcional que le confiere el legislador a la entidad contratante.
Bueno, creo que el tiempo se ha ido y en este sentido hemos culminado esta sesión. Espero verlo y compartir con ustedes en la próxima sesión. Éxitos y bendiciones para todos.